Los beneficios de la aplicación de los hongos formadores de micorriza son muy amplios y los hemos venido hablando en términos de nutrición vegetal, en términos de absorción de elementos nutrientes. Hay muchos otros beneficios que vamos a considerar en este punto. El esquema en el que nosotros nos movemos es que la fertilización es ineficiente, por lo que se requieren altas dosis de aplicación de fertilizantes. En la medida en que aplique mayor cantidad de fertilizantes, los costos de producción van a aumentar. Y tengo que aplicar altas cantidades de fertilizantes porque la eficiencia en la nutrición vegetal es muy baja. Si la eficiencia fuera alta, pues no tendría que aplicar tantos fertilizantes. Pero como la eficiencia es tan baja, como inherente a la aplicación está la pérdida, la eficiencia es muy baja. Tengo que aplicar mucho. ¿Y eso qué hace? Encarece los costos de producción. Si se encarecen los costos de producción, la productividad del sistema tiende a disminuir. ¿Qué hacer para solucionar ese problema? Mejorar la eficiencia de absorción. Es una alternativa. Mejoremos la eficiencia de absorción. Optimizar la aplicación. Seamos más óptimos en la aplicación y disminuir las pérdidas en el suelo. Optimizar la aplicación implica el fraccionamiento del fertilizante. El fraccionamiento del fertilizante implica utilizar más horas hombre en la aplicación del fertilizante. Entonces, finalmente vuelvo a incurrir en aumentar los costos de fertilización. Mejorar la eficiencia de absorción es una gran estrategia aunada a disminuir las pérdidas en el suelo. ¿Cómo? Implicando, haciendo uso de herramientas biotecnológicas, haciendo uso de los hongos formadores de micorriza, porque implementando otras medidas, otras labores, de alguna forma estaría impactando la relación costo-beneficio, la productividad del sistema. ¿Cómo hacer eso? Utilizando materiales orgánicos, utilizando microorganismos. ¿Cómo hacer qué? Mejorar la eficiencia y disminuir las pérdidas. ¿Cómo hago eso? Utilizando materiales orgánicos, utilizando microorganismos. Entonces ahí tendría la opción de utilizar bioinsumos, de utilizar inóculos, de utilizar biofertilizantes. La pregunta es, ¿como aporte de nutrientes? No, no como aporte de nutrientes, porque esos bioinsumos, esos inoculantes no aportan nutrientes. Mejoran la absorción de los nutrientes que están o de los que llegan, de los que están en el suelo o de los que llegan porque son aplicados como fertilizante. De los que llegan, entonces ya no tendré que aplicar altas cantidades, sino que podré aplicar cantidades menores. Si aplico cantidades menores, voy a mejorar la eficiencia de absorción y la relación costo-beneficio tenderá a ser mejor y la productividad del sistema tenderá a aumentar. Efectos benéficos están muy relacionados con sus efectos sobre las plantas por estar estos suelo-planta estrechamente relacionados. Sin embargo, se puede declarar que las micorrizas realizan varias funciones en el suelo que incrementan mucho su potencial agroproductivo y sus posibilidades de sostén y mantenimiento de las diferentes especies vegetales. Es decir, los beneficios no solo desde el punto de vista de la nutrición vegetal. ¿Qué otros impactos, qué otros beneficios tenemos? Tolerancia de la raíz frente a patógenos, frente a parásitos. Tolerancia frente a factores abióticos adversos. Estrés de agua, salinidad, toxicidad a metales pesados, toxicidad por aluminio. La agricultura en condiciones óptimas es poco probable que se dé. La agricultura es una actividad de alto riesgo, de alto impacto, que se da generalmente en unas condiciones no óptimas. Así es donde hay que producir. Bajo ese esquema habrá que generar las herramientas y las alternativas para producir. Entonces es normal que en un suelo ácido de bajo pH tengamos toxicidad por aluminio. Es normal que en un suelo o en una condición donde no llueva, donde no haya agua
donde la evapotranspiración sea muy alta, tengamos estrés por agua y tengamos condiciones de salinidad y tengamos pHs altos. Entonces las condiciones de producción siempre serán cambiantes y deteriorantes y estresantes. En esa condición habrá que producir. ¿Qué hacen estos hongos? Mejorar la tolerancia, mejorar la capacidad de establecimiento, de supervivencia, de superar esa condición estresante. Las micorrizas prolongan el sistema radical de las plantas y ello facilita una mayor retención física de partículas del suelo y limitando los efectos dañinos de la erosión causada por el agua. De alguna forma generamos agregación. Si mejoramos agregación, mejoramos la estabilidad estructural. Si mejoramos la estabilidad estructural, los agregados del suelo se van a deteriorar menos. Si se deterioran menos, vamos a tener menos sedimentos para ser arrastrados por procesos erosivos. Otros efectos y otros impactos que tenemos es el aporte de sustancias de crecimiento al hospedero. Los hongos formadores de micorrizas son grandes productores, grandes generadores de auxinas. Esas auxinas son hormonas. Esas hormonas estimulan el crecimiento de la raíz, estimulan el crecimiento radical, estimulan la arquitectura de la raíz, estimulan la bifurcación. El que tengamos estos hongos siendo generadores de auxinas es el mecanismo para impactar la arquitectura y la formación de la raíz. Tenemos agregados estables el agua, un mejor enmarañamiento de la hifa, tenemos unos agentes segmentantes. Y el efecto segmentante es como lo que la palabra dice, un cemento que coge las estructuras del suelo y mejora la agregación. En la medida en que tengamos un suelo mejor agregado, vamos a tener mayor estabilidad estructural. ¿Cuál es el cemento que producen estos hongos formadores de micorriza? Una glicoproteína que se llama glomalina. Esa glomalina aglomera y mejora la estabilidad estructural. Y tener suelos de mejor estabilidad estructural es tener menos erosión, menos pérdida de sedimento. O sea, el efecto no está solo desde el punto de vista nutricional, sino que el efecto está desde las propiedades físicas y desde las propiedades biológicas del suelo. Microhábitat favorable para los microorganismos. El tema de los fijadores biológicos, de los solubilizadores de fósforo, cada vez tiene más vigencia y más importancia. Hay antagonismo frente a fitopatógenos y aumenta los niveles de clorofila en la planta. Antagoniza frente a fitopatógenos, no es un control directo. Usted no tiene su planta enferma, atacada por nemátodos y aplique micorrizas para curarla. No hay un efecto curativo, hay un efecto preventivo. Aplique la micorriza antes de que se presente la infección, para que la micorriza colonice y se ubique en sitios de la raíz que limiten la manifestación y la presencia de esos patógenos de la raíz. No estamos dentro de un esquema frente a las interacciones con los fitopatógenos de tipo curativo, sino de tipo preventivo. Entonces, en resumen, los beneficios agronómicos que tenemos: mejor establecimiento en suelos ácidos y de baja fertilidad. Se incrementan los rendimientos entre un 15 y un 50%. Establecimiento exitoso en campo. Protección contra ciertos hongos patógenos. Permite ahorrar hasta un 50% del volumen de los productos químicos necesarios en cada cultivo. Mayor peso fresco de las especies vegetales. Influye en el ejercicio de una agricultura sostenible y ecológica, incrementos en la producción de grano y mayor producción de tubérculos. Entonces tenemos unos impactos en todas las áreas del crecimiento y desarrollo vegetal. Finalmente, nosotros queremos impactar la relación costo-beneficio, que esta tecnología de alguna forma se pague. Y esta tecnología se puede pagar si optimizamos los esquemas de fertilización. Si hago uso de la aplicación de hongos formadores de micorriza, es porque de alguna forma ajusté la fertilización. ¿Qué fertilización particularmente puedo ajustar? La fertilización fosfórica. Y la fertilización fosfórica es la más costosa.
no implica que se deje de fertilizar, implica que la fertilización se hace más eficiente. No dejo de fertilizar, pero sí puedo aplicar menos fertilizante. Y puedo aplicar menos fertilizante porque hago más eficiente el esquema de fertilización. El producto no aporta fertilizante. Es muy importante recalcar e insistir en eso. No aporta el fertilizante, sino que mejora la absorción del que está y del que llega vía aplicación. La fertilización se hace más eficiente. Resultados reportan disminución en la aplicación de los fertilizantes entre un 50 y el 80%. Ese 50 y ese 80% es el que debe pagar la utilización de estos insumos, de estos inóculos microbianos, de este inóculo micorrizal. Ese 50 y ese 80% debe pagar la aplicación de estos productos. ¿Dónde utilizo o en qué situaciones aplicamos este producto, estos hongos formadores de micorriza? Una situación donde es altamente favorable es donde la población de los hongos formadores de micorriza naturales en el suelo sea baja. Y la población natural de los hongos en el suelo es baja. ¿Por qué es baja? Por las prácticas agronómicas que se utilizan. ¿Cuáles prácticas agronómicas? Alta aplicación de agroquímicos que reduce la población nativa de microorganismos. O sea, de entrada estamos planteando que la población de microorganismos en el suelo es baja. El otro escenario es niveles de fósforo bajos en el suelo. En la medida en que el nivel de fósforo en el suelo sea más bajo, las posibilidades de efecto y expresión de los hongos formadores de micorriza es mayor. Y estos niveles de fósforo en el suelo generalmente son bajos. Son excepcionales los suelos donde los niveles de fósforo sean altos. En esos dos escenarios es perfectamente viable y factible la aplicación de inóculo micorrizal. ¿Qué resultados experimentales hay con el uso de micorrizas? Por ejemplo, en siembra directa de maíz cultivada en un suelo bajo infección de hongos micorrizales, demostró que el porcentaje y volumen de raíces incrementó en un 20%. Tener más raíces es tener una planta mejor nutrida, de mejor desarrollo. En semillas de arroz pregerminadas y recubiertas con inóculo micorrizal a razón de 60 a 150 gramos de micorriza por kilogramos de semilla, evidenciaron un marcado efecto positivo, incrementándose la producción en un 45% con respecto al testigo. Un efecto bastante importante, bastante marcado. La evaluación de diferentes cepas de micorrizas arbusculares en el cultivo de arroz en condiciones de inundación demostró efecto positivo de dichas cepas, obteniéndose rendimientos superiores del 50% con respecto al testigo. ¿El testigo qué es? En aquel donde no se hizo la aplicación del inóculo micorrizal bajo condiciones similares. Suelos sometidos a cero labranza o labranza mínima registraron mayores niveles de hifas fúngicas y producción de glomalina respecto al testigo de pradera tradicional. El tener mayores estructuras del hongo micorrizal y mayores contenidos de glomalina implica tener mejores condiciones biológicas y condiciones físicas en el suelo. Las plantas de maíz, cilantro, habas inoculadas con micorrizas presentaron mayores alturas, peso, longitud foliar y desarrollo radical, seguida de los tratamientos químicos y por último el testigo. Es decir, reafirma que es necesario aplicar el fertilizante para poder obtener buen desarrollo y crecimiento vegetal. El cultivo de caña alcanzó una colonización micorrizal entre el 40 y el 60%, es decir, la presencia del hongo dentro de la raíz, aunque puede ser mayor en otras variedades. Los rendimientos de masa seca pueden llegar hasta un 10% si lo comparamos con el testigo sin inocular. O sea, tenemos un 10% más de rendimiento y producción en caña, lo cual es bastante representativo.